Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde mi experiencia como escritor, no sabemos dónde estáis, con lo cual, como no sabemos dónde estáis viendo el programa y escuchándolo, pues os damos, como siempre, los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches, como suele hacer también mi compañero José María, ¿verdad, José María? Por supuesto. Hola a todos. Gracias, Leo, para empezar, por haberme invitado a tu programa. Es un placer estar aquí. Y bueno, efectivamente, no sabemos nunca dónde estamos. Tú estás creo que en Valencia, yo estoy en Londres y seguramente los oyentes estén repartidos por todo el mundo. Muy bien, pues como suele decir José María, entremos en materia. Hoy me he puesto yo un fondo de pantalla de Enigmas y Misterios porque él es junto a mí colaborador del podcast 10 minutos más de Enigmas y Misterios, que nos conocimos a través de Raiko y hemos tenido muy buena conexión. Hemos hablado por teléfono, hemos colaborado, hemos hablado por WhatsApp, ahora estamos hablando por aquí y la verdad es que José María es que hace un espléndido trabajo con su podcast Esperanza entre interrogaciones, por si queréis seguirlo, porque merece muchísimo la pena. Y aparte de eso, pues él también es escritor, comunicador, divulgador y lo hace bastante bien, ¿verdad, José María? ¿Tú cómo Bueno, se te nace la idea de crear un podcast de este tipo de estilo, de enigmas y misterios, pero esperanza? sí, bueno, porque siempre he sido un curioso de todos estos temas de misterio, terror. Entonces, después de escribir el libro, la novela que has mencionado, que es Esperanza, el inicio, se me ocurrió cómo podría divulgarla y que la gente sepa lo que he escrito, el por qué lo he escrito y qué hay detrás de la típica carátula de hombres lobos, vampiros, qué hay detrás de todo eso. Pues la mejor manera es crear un podcast. Lo que pasa es que luego evolucionó un poco y al final me di cuenta de que además de la novela, que es un medio para que la gente la conozca, también es un medio para hablar de algo que me gusta, que es precisamente el misterio y los enigmas. Entonces, siempre he sido seguidor de este tipo de programas y dije, bueno, pues venga, vamos a aventurarnos a ver qué tal nos sale. Y me gustó y dije, pues mira, me siento cómodo haciéndolo. Así que dije, vamos a seguir como un apoyo a la novela, pero que me sirva también para hacer las cosas que más me gustan. Y esta es una de ellas. Así que de ahí nació Está la idea. claro. Además, siempre con una sonrisa, porque José María, ahí donde lo veis, es un pedazo de tío. Hombre, muchas gracias. Entonces, pues ahí lo tenemos, que como os decía, hemos conectado muy bien y ya José María tiene un largo bagaje porque él lleva ya años rondando, habitando el lado oscuro o el lado más oscuro, simbólicamente hablando, de la imaginación. Él es podcaster, narrador de misterios, narrador también de algunas historias que preferíamos que no hubiesen ocurrido, como crímenes reales, es un explorador de la ciencia y aunque no se puede explicar todo, él sigue ahí explorando. Y un día decidió que ya no bastaba con hablar del mundo y de esos mundos imposibles y se puso a construir el suyo propio, como bien decíamos antes. El resultado es esperanza, el inicio. Y aquí es donde yo me pregunto, es una novela posapocalíptica en la que un virus ha borrado la frontera entre lo humano y lo monstruoso, pero el inicio, ¿eso quiere decir que hay alguna secuela pendiente? ¿Estás escribiendo una trilogía, una saga? ¿Cómo? Explícanos un Sí, poquito. correcto, correcto. Es una trilogía. Son 3 libros. La primera novela, como bien sabes, ya está publicada. He empezado a escribir la segunda. Quizás todavía no esté todo, bueno, no esté siendo lo rápido que me gustaría, pero bueno, el caso es que ya está en ciernes. Y efectivamente, pero no solamente el título o el subtítulo, el inicio, es porque sea el principio de la saga, es también porque es el inicio de que el hombre deja de ser humano o deja de ser la raza predominante en la Tierra. Entonces es como un nuevo renacer. Quizás no de la mejor manera, bueno, ya iremos viéndolo en las siguientes novelas, pero en esta primera lo que hago es eso, es intentar explicar qué ocurre si cruzas una línea. Como bien has dicho antes, en algunos de los podcasts en el que nosotros hemos colaborado, por ejemplo, sobre asesinos en casa, es un poco saber hasta dónde puede llegar la maldad del hombre, ¿no? De cruzar esa línea. En este caso es más ciencia ficción, entre comillas, ¿vale? Porque
estoy introduciendo algunos aspectos de la ciencia que suenan a eso, a ficción, pero que no lo es tanto. Bueno, ya hemos vivido una pandemia, algo que solo pasaba en las películas. Bueno, ya la hemos vivido, ya sabemos lo que significa que un virus se esparza por la Tierra. Afortunadamente no es un virus como el de en mi novela, ¿vale? Pero si te fijas, hace tiempo tuve una entrevista con la editorial que publicó el libro y me decían que yo soy una persona de tecnología, ¿vale? He trabajado toda mi vida en tecnología. Entonces me preguntaban sobre qué ocurriría basado en mi experiencia en tecnología, por ejemplo, con las IAs y con otra serie de cosas, hasta dónde era posible que nuestros mundos futuros se convirtieran, si no en mi novela, sí en algo similar. Y yo le dije que, bueno, la IA ya estaba aquí, que es algo que tampoco se pensaba. ¿Recuerdas que Cameron fue un vidente del futuro, ¿no? Visualizó lo que ocurriría con el tiempo con Terminator y ya está aquí. Entonces, son novelas que son distópicas, pero muy cerca de la realidad futura. Sí, La verdad. tenemos también a HAL, tenemos también a Madre en Aliens. Es decir, hay una serie de inteligencias artificiales que el cine y la literatura nos ha presentado y que en realidad la veíamos tan lejana, ¿no? Nunca pensé, yo la verdad es que nunca pensé. Cuando empezaron las IAs, yo pensé que iba a ser un poquito como Internet, ¿vale? Que tardó como 10 años en explotar. Dije, bueno, las IAs sí, irán entrando en el día a día, pero tardarán un montón. Y hubo una amiga que me dijo, no, las IAs tienen un recorrido que va a ser muy corto para empezar a ser importantes. No me lo creí mucho, bueno, craso error, porque la verdad es que en poquito tiempo han empezado a ser parte de nuestra vida cotidiana, si te digo la verdad, porque hoy en día ya sabes que casi todas las cosas se hacen con las IAs. De hecho, cuando publicas una novela, lo primero que tienes que hacer es decir si has utilizado una IA o no la has utilizado, y pasan una serie de filtros. Afortunadamente yo no la utilicé, tengo que decirlo, ¿vale? Pero sí sé de mucha gente que la usa y, bueno, y claro, es que venden, publican libros como churros, pero que lógicamente es porque hay alguien detrás, alguien o algo detrás haciéndolo, pero que son una realidad. ¿Te acuerdas de, cómo se llama? 2001, Sí. Odisea en el espacio. Ella fue la primera IA, llamémosla así, y no acabó bien la cosa. No, desde luego que no. Y luego, bueno, las IA ya sabemos que desde el 58 se vienen desarrollando, lo que pasa es que vivieron un invierno frío durante la época de los años 80, diría yo, aproximadamente, hasta ahora que han pegado otra vez con fuerza con el desarrollo de que han podido pues, desarrollar su robustez, ¿no? Sus capacidades, a ver, tiene un abanico, tiene muchísima amplitud, no tiene tanta profundidad, pero bueno, se puede utilizar de muchas maneras. Yo creo que al final, de alguna manera, cuando llegue el momento, quizás se mida cuánto hay de IA y cuánto hay de humano en un libro y la IA te pueda ayudar y tú seas el autor, ¿no? ¿Tú cómo consideras eso? A ver, yo entiendo que hay veces que puedes estar bloqueado, ¿vale? Y que la IA es un camino para salir de ese bloqueo. Pero también creo, y no solamente con los libros, sino en cualquier aspecto de la vida en cual la IA entra, en que en cierto modo estamos capando un poco la inteligencia del ser humano, el desarrollo cognitivo. Es decir, el que se te ocurra algo y seas capaz de desarrollarlo, porque hasta ahora, bueno, se nos ocurre, pero si la IA lo desarrolla, ¿qué punto es más humano o qué punto es más IA? Porque tener una idea, hombre, es difícil, pero bueno, a ver, que tampoco es una cosa del otro mundo. Lo difícil es desarrollarla. Entonces, yo haría una distinción entre obras con IA y obras sin IA. No por quitarle mérito, ¿vale? A las que hayan utilizado la IA, pues está muy bien en ciertos aspectos de la literatura, es genial. Pero la verdad es que a mí no se me pasa por la cabeza que grandes escritores, Isaac Asimov, bueno, Bram Stoker, Mary Shelley, ese tipo de escritores eran lo que eran porque daban rienda suelta a su imaginación, no necesitaban un apoyo. Si utilizamos algo que nos apoye, no digo que esté mal, pero quizás
no sea lo mejor desde el punto de vista creativo, ¿vale? Tú que eres un apasionado de lo que es los enigmas, los misterios, todo esto que lo sobrenatural, lo sobrehumano, ahí pues estamos hablando de que de alguna manera, aparte de volvernos un tanto perezosos, porque el cerebro se vuelve perezoso, vamos, no te quieres levantar del sofá porque tienes un mando a distancia, cuando tú y yo nos hemos criado que teníamos que levantarnos, ir a cambiar el botón a la televisión, ¿no? Entonces, una manera de hablar de que la IA también te ayuda, pero a la vez es lo que tú dices. Yo creo que hay que hacérselo mirar en el aspecto de que nosotros tenemos que desarrollar las ideas. Se le puede hacer ciertas cuestiones, ciertas preguntas, puede ser un asistente, pero hasta cierto punto los libros los tenemos que hacer nosotros, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Está muy bien, pues para ayudarnos en muchas cosas. A ver, es imposible saberlo todo, eso no puede ser. Entonces hay veces que estamos o queremos hablar en nuestros podcasts sobre algo y bueno, vale, pero necesito más información. Pues lo mismo que antes íbamos a un libro y nos íbamos a la biblioteca y hacíamos los resúmenes, ¿vale? Y te recordarás de los comentarios de texto, ¿vale? Bueno, pues eso sí te lo estás ahorrando, porque ahora tienes a la IA que en vez de leértelo tú, te lo va a decir ella. Al final te lo vas a leer, porque si no, no eres capaz de transmitirlo. Pero bueno, es una forma de apoyarte. Eso es una cosa y me parece genial. O el desarrollar, por ejemplo, la portada de un libro. No somos creadores de portadas, ni tenemos esas capacidades para hacerlo, ¿no? Bueno, ni el dinero para contratar a la gente especializada. Entonces, ¿qué haces? Recurres a una IA, le das tus ideas, modificas los bocetos hasta que queda lo que tú tenías en la mente. ¿Lo ha hecho la IA? Sí, pero realmente lo ha hecho junto a ti. Claro. Entonces, perfecto. Pero otra cosa es decir, mira, estos son los personajes y escríbeme un capítulo de un libro que trate sobre tal cosa. Eso es un descaro. Entonces, Hay gente que lo hace y dice, bueno, sí, vale, sí, está bien. pero a ver, pero eso es como casi copiarlo, es decir, un Sí, poquito, ¿no? Es yo no decir, estoy a favor de eso, la verdad, claro. de No es lo otra mismo cosa. hacer un artículo que tú estás recogiendo información, estás recabando información, estás aprendiendo, después lo estás leyendo, lo estás memorizando, aparte tú le vas a dar tu toque personal, vas a buscar la manera de guiar a esa herramienta para que te lleve a las preguntas y a responderte las cuestiones, y le vas a dar la emoción que tú necesitas para hablarlo, para expresarlo, que copiarlo, porque es lo que yo digo, es decir, tú estás recabando información al fin y al cabo. Dame información sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto. Una cura de contenidos como la que hacías antes. Correcto. Lo que ocurre es que tú ya estás fundamentado en esa materia, como lo estás tú, y lo que estás haciendo es asegurarte de que no te equivocas ni en fechas ni en algunos acontecimientos que ocurren en la realidad. Y después lo contrastas, que es lo que hay que hacer, porque las IAs, aparte de alucinar, que cada vez alucinan menos, ya hay un 1% de que alucinen, cuando ya están medio borrachas, te dicen cualquier cosita. Sí, y muchas veces que tienes que asegurarte de lo que te han dicho, algunas veces para crear los podcasts, como tú dices, voy y busco información en la IA, pero hay veces que digo, a mí esto no me suena que fuera así. Y le vuelvo a preguntar otra vez y te dicen, sí, llevas razón, es que no sé qué, no sé cuánto, y dices, ostras, y yo confío en ti para que tú me ayudes. Entonces, lógicamente tienes que tener cuidado. Por ejemplo, cuando tú haces la parte del programa de Enigmas y Misterios con Raiko, ese guión no lo puede hacer una IA. Ese guión te puede haber ayudado, pero tú tienes que haberlo hecho, porque además se nota cuando lo narras, cuando lo cuentas. Entonces, ese toque humano es totalmente imposible. Tú has visto hay algunos vídeos ahora que salen, sobre todo de historia, que se han puesto de moda, los vídeos sobre temas históricos, y son voces de IA, ni siquiera son voces clonadas. Sí, son voces como antes estaba el Loquendo y cosas de estas, que eran voces distorsionadas. Correcto. ¿Y tú te has dado cuenta cuando narran cómo se nota una barbaridad, que detrás no hay un ser humano que haya dado ese toque personal al guión? Es una cosa, pero vamos, que es que pones... Muy plano todo, José María. Sí, sí. Y siempre utilizan las mismas palabras. Sí. Entonces, bueno, está bien, es una forma también, porque, bueno, pues aprendes un montón con esos vídeos, pero no es el camino que a mí me gusta seguir o me gustaría seguir. Entonces, prefiero apoyarme en ellas, pero no que me hagan el trabajo.
Bueno, no va conmigo simplemente. Y de Así hecho, es que si no, no aprendemos, José María, es así. claro, a mí me gusta, por ejemplo, pues cuando tú cuentas algo, aprender de lo que tú estás contando. Y luego yo puedo coger e irme a la guía y decir, oye, esto que ha contado Leo, cuéntame, dame más detalles, porque me interesa. Pero realmente tú eres el que has levantado mi curiosidad y me Claro, gustaría, bueno, pues poder hacer lo mismo también, pues con otras claro. personas y seguir ese camino más o menos. Bueno, tú eres escritor, tú también has Sí, escrito varios libros que son magníficos. Entonces, tú sabes lo que significa sentarte delante de un portátil, ponerte a escribir, que hoy no es el mejor día, bueno, pues mañana, y estar una semana escribiendo 2 frases y dices, madre mía, esto no avanza. Y luego, sin embargo, que las ideas fluyan y estés 3 días seguidos y acabes 4 capítulos. Entonces, tú sabes cómo es todo eso, y yo estoy seguro de que claro. a ti tampoco te gusta Eso, mucho el tema ese de las eso frases. es pico y pala, porque es como si le dijéramos muévete las piernas, que se muevan solas, ¿no? Y tú dices, bueno, pero estoy quemando calorías ya, pero no te está moviendo tú, está moviéndote las piernas una máquina. Y al Eso final es. eso no es lo mismo, entonces al final tú te vuelves perezoso, te vuelves lo que hablamos. Sí. No obstante, aquí estamos también para hablar de tus libros. ¿Tú tienes a mano Nueva Esperanza? Sí, claro, déjame que te lo vea. Aquí lo tengo. Perfecto. Mientras José María está ahí, pues bueno, decir que os podéis acercar a su podcast porque es maravilloso. Y ahora ya viene para enseñarnos la esperanza ahí, Aquí José María, está. una portada magnífica. Y ahí esperanza, el inicio y cómo es la sinopsis. ¿La puedes leer? ¿Es demasiado Sí, larga? por ¿Cómo lo ves tú? supuesto, mira, te lo voy a Perfecto. leer. Esperanza al inicio nos sumerge en un futuro gélido y devastado, donde la humanidad lucha por sobrevivir no solo al frío extremo, sino también a una amenaza aún más letal: vampiros y licántropos, antiguamente humanos, ahora transformados por un virus en depredadores implacables. En este mundo sin piedad, un grupo de jóvenes resiste contra todo pronóstico, enfrentándose a criaturas terroríficas que han sellado una alianza oscura para aniquilar o convertir a los últimos humanos libres. La amistad, el amor y la desesperación se entrelazan en un escenario donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. Entre traiciones inesperadas, secretos que podrían cambiarlo todo y la lucha por mantener su humanidad, los protagonistas descubren que la esperanza es un arma tan frágil como poderosa. Cada paso hacia la supervivencia está marcado por el miedo, la valentía y la incertidumbre de un futuro que parece condenado. Con un ritmo trepidante y una atmósfera cinematográfica, la novela no solo ofrece acción y horror, sino también una profunda reflexión sobre el futuro de nuestra especie. ¿Qué significa seguir siendo humano cuando la esperanza es lo primero que se pierde? Una historia intensa, absorbente y visual, pensada para los amantes del terror, la ciencia ficción y las sagas posapocalípticas. Una aventura que atrapará a los lectores desde la primera página hasta el final. Perfecto. Espero que te haya gustado. Hombre, con la voz que tú tienes y con la Hombre, modulación que ejerces gracias. y demás, porque eso lo has entrenado y se nota. Bueno, es algo que siempre, la verdad es que siempre me ha gustado. Yo soy un apasionante de la lectura, no solamente de la lectura de ciencia ficción. Yo soy un poco una antítesis en cuanto a gustos, porque por un lado me encanta la ciencia ficción y el terror, pero por otro también soy un apasionado de escritores como Alejandro Dumas. Entonces, si te fijas, están un poco alejados los mundos, pero bueno, es algo que siempre me ha gustado y sí, sí, siempre me ha gustado la narrativa. La verdad es que sí, muy bien. Es una cosa que me encanta. Bueno, ¿qué te voy a decir si tú haces unas narrativas que son espectaculares? Por Hombre, favor. gracias. Has hablado de ciencia ficción. Le introduce ciencia ficción a lo que podríamos llamar quizás, porque yo he jugado mucho al rol, juegos de vampiros, juegos de hombre lobo, juegos como Rave, que iban de fantasmas, que adquirían vida, es decir, hadas, magos, es decir, muchísimos juegos, ¿no? Y se delimitaban dentro de la fantasía. Tú has mezclado un poco ciencia ficción y fantasía. Eso de la fantasía, porque sean hombres lobo, crepúsculo y demás, ¿tú estás de acuerdo con ese encasillamiento de fantasía o es más bien otro tipo de lo que estamos hablando? Es algo diferente. Yo, sagas como Crepúsculo, por ejemplo, donde son vampiros, pero no llegan a ser vampiros.
O sea, es una mezcla que está muy bien porque mezcla mucha parte humana con la parte vampírica, ¿vale? Pero se sale un poquito de mis gustos. Yo soy un poquito más chapado a la antigua. Me gustan vampiros malos, no, que no se enamoran, que no tienen sentimientos, que lo que quieren es, bueno, no te voy a decir tu parte de la sangre, pero bueno, lo que quieren es que entres a formar parte de su familia. Igual me pasa con los hombres lobo. Para mí los hombres lobos son eso, son... ¿Tú recuerdas la película Aullidos? Hombre, claro. Pues algo así, o como Underworld, pero antes de Lucian, ¿vale? Ujú. Eran bestias que no podían ni siquiera volver a su forma humana. Yo soy un poquito más de ese estilo. Entonces, para mí la fantasía entra un poquito más en la caja de son malos, son fantásticos porque son seres que no existen, ¿vale? Pero no llevo la fantasía al extremo de son seres fantásticos porque son vampiros, pero son una familia que se aman y aman a los humanos. Me cuesta trabajo, la verdad, encasillarme en ese sentido. Es difícil para mí. La saga Crepúsculo me parece fantástica, ¿vale? Bueno, ya sabes que ha sido vista por millones de personas y me parece muy buena. Lo que pasa es que no se encasilla mucho en lo que a mí me va como fantasía. Yo soy un poquito más a la antigua usanza. Es decir, Ujú. me gusta lo malo malo y lo bueno bueno. Que se pueden mezclar, ¿vale? En cierto modo, pero no dejan de ser humanos o, como yo les digo muchas veces en mi novela, engendros. Engendro, es que lo son. Son lo que son, es decir, son criaturas sobrenaturales. Claro, No efectivamente. tienen personalidad humana. Es decir, yo creo, respetando todos los gustos, obviamente, que a mí Crepúsculo pues no me enamora para nada, porque me parece que se queda en la superficialidad total y de alguna manera se inventan algunos momentos que dice, pues yo no sé esto, de dónde la han sacado, ¿no? En el tema vampírico, en el tema sobrenatural y lupino, ¿no? Ya, Entonces, claro, ahí tú tienes una partida que jugar bastante complicada porque estamos hablando de que tú eres un autor clásico, al puro más estilo clásico, que tienes que crear personajes que tienen miles de años. Es que, claro, cuando hablamos de eso, esa personalidad de un personaje como Drácula de Bram Stoker, que tú eres un apasionado de Drácula de Bram Stoker, es tu obra favorita sí, dentro del corte sobrenatural. Y estamos hablando de que no podemos llegar a comprender a alguien del siglo XXI la personalidad de un vampiro que tiene miles de años, porque es lógico, porque ha vivido cientos de años, miles de años. ¿Cómo vamos a entender nosotros la personalidad de alguien que nació antes de Cristo? claro. Entonces, claro, ¿cómo se crea un personaje de esas características? Bueno, fue complicado por lo que tú dices, porque pensaba como, bueno, ojalá pudiera pensar como Bram Stoker, pero pensaba desde su punto de vista, ¿no? Desde alguien ancestral, desde el principio de los tiempos, que ha vivido miles de años, y me costaba mucho, la verdad, porque es muy difícil plasmar a ese tipo de personajes en una novela del futuro. Entonces lo que hice fue basar toda la historia, bueno, toda la historia, pasar esa parte de la historia en la parte científica, en un virus. Es decir, los vampiros de mi novela no tienen cientos de años. No son una secta, una familia, unos engendros que han salido, que estaban dormidos, han sido despertados. No, han sido creados por nosotros mismos. Por eso digo muchas veces que hay que tener cuidado con las líneas que cruzamos. Porque el propio ser humano, tú sabes que en nuestra naturaleza hay dos cosas que son innatas. Una es el buscar explicación a todo, absolutamente a todo. Y lo segundo es que en nombre del bien cruzamos líneas que no se deberían de cruzar, pero siempre en el nombre del bien. Pues esta parte de mi novela nació de eso, de intentar buscar el bien y erradicar ciertas enfermedades que había bueno, en el mundo en el que he situado la novela, sin darnos cuenta de que cruzar esa línea para intentar curar esas enfermedades tenía un riesgo. Y ese riesgo se descontroló y creó a los vampiros y a los licántropos de la novela, sin la necesidad de tener que volver al pasado para sacarlos de algún sitio que estuvieran dormidos, porque eso era muy difícil de enclavarlo en días como los actuales, ¿no? Entonces quise meter a ese ser fantástico
que siempre me ha encantado, que es el vampiro y el hombre lobo, pero en un futuro. Fue complicado al principio, pero cuando conseguí hacer clic y desengancharme de mi pensamiento de Bram Stoker, conseguí ubicar a ese ser en el futuro. Te llevas el partido a que estás hablando del bien y del mal, algo tan estrecho, tan complicado. Existe una línea delgada porque no estamos hablando de un sacrificio, estamos hablando de quizás una serie de personas que para hacer el bien hacen el mal. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está la línea? Es que esa línea no existe, para mí no existe. Muchas veces nombramos a la ciencia como nuestra salvadora, sin darnos cuenta de que esa línea realmente no existe, porque tú imagínate que quieres hacer algo bueno y dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Voy a coger a este animal, por ejemplo, que tiene una propiedad en la sangre y a partir de ahí voy a crear una vacuna. Pero es como tú dices, es que estoy tirando desde el centro del campo. Puede que entre o puede que no entre. Pero ¿qué ocurre si no entra? El balón está en el aire y tú no sabes hacia dónde va a ir. Pues esto es lo mismo. Cuando tú intentas crear una vacuna de ese tipo, tú te la juegas, porque tú mismo te puedes infectar. ¿Y qué ocurre si tú te infectas de esa enfermedad que intentas erradicar? Que te vas a aplicar la vacuna, pero no sabes lo que te va a ocurrir después. Entonces, esa es la línea que en mi novela, no te digo que no exista, pero que ha sido muy fácil de romper. Como siempre, en nombre del bien, en nombre de la humanidad. Pero claro, las consecuencias, bueno, tú seguro que conoces Soy Leyenda. Sí, claro. ¿Vale? Tú recuerdas la primera novela de Soy Leyenda, la novela original, no la son película. Vampiros, pero no Son sabemos vampiros. que son vampiros, se malinterpretó el mensaje. De alguna manera no se sabía que eran vampiros, pero al final son vampiros. Y te das cuenta al final de la novela, si la lees en profundidad, que es lo que hablábamos antes, son vampiros. Son vampiros. ¿Y cómo nace ese vampiro? Porque intentan curar una enfermedad, un virus, que lo que hace es que los convierte en vampiros. Pues esto es algo parecido. No es exacto, hombre, lógicamente no es igual, ¿vale? Pero al final es lo mismo, es decir, quieres crear curar una enfermedad que va a contagiar a la gente y luego, lógicamente, bueno, esto ya entra dentro de la trama de la novela, ¿vale? Esto todo está encabezado por ciertas personas que ven una oportunidad una vez contagiados de ser los, bueno, pues como ha pasado en la historia de la humanidad, de gracias a ese contagio, que es algo malo, ser los nuevos, digamos, mandatarios o los nuevos líderes de la los humanidad. adalides, ¿no? de la humanidad. Pero esto no es la primera vez que, o sea, yo lo que pasa es que lo he llevado a la fantasía, pero si te pones a estudiar todos estos casos, y yo tengo uno de los programas de mi podcast que hablo sobre esto, que es impresionante la cantidad de experimentos que se han hecho en tiempos pasados, sobre todo en la Guerra Fría. Es realmente cuando tú te pones a estudiarlos, dices, pero ¿cómo hemos podido hacer esas? Bueno, hemos podido. ¿Cómo han podido hacer ese tipo de experimentos sin tener en consecuencia las anomalías que estaban causando en los años posteriores a las descendencias de esas personas? O sea, y se han hecho y bueno, imagínate tú lo que se podrá hacer hoy en día que no nos estaremos enterando, ¿vale? Cosas, y luego tenemos también otra cuestión, ¿no? Es decir, tú cuando estos vampiros, estos hombres lobos, que quería comentar que Soy Leyenda, a mí lo que me despistó, me había leído la novela hace un montón de tiempo, pero en la película es donde me despisté yo, que dije, no, me la tuve que volver a leer y me di cuenta, digo, no, estaba yo en lo cierto, son vampiros. Pero bueno, la cuestión es, estas criaturas cuando son infectadas quieren poder. Correcto. Y el poder es otra de las cuestiones, porque el poder siempre corrompe, ¿no? Como dijo el tío Ben a Spiderman, todo poder lleva una responsabilidad. Y entonces ahí ya empiezan a crearse héroes y villanos en tu novela, entiendo. Exactamente. El poder al final lo que te hace es que lo que conlleva es que crees unos ejércitos que estén a tu servicio y puedan dominar ese mundo al cual tú has pertenecido.
Pero claro, desde otra perspectiva, ahora eres el que manda, ahora tienes el poder. Entonces quieres crear esos ejércitos o creas esos ejércitos. Y la única forma de comandar en la Tierra, ¿cuál es? Exterminar a la raza humana. Pero bueno, afortunadamente, siempre y bueno, en todo momento de la historia, han aparecido partes de la humanidad que han luchado, han sido la resistencia contra ese poder corrupto, ¿vale? Y han conseguido salvar a la humanidad, hablo desde el punto de vista histórico, ¿vale? Y aquí, bueno, pues aquí estamos intentándolo, pero vamos a ver si conseguimos salvar a la humanidad o no en el resto de novelas. Por el momento la cosa está complicadilla. Hombre, pero tú presentas una metáfora muy potente. Mi pregunta es, ¿detrás de esa metáfora hay algún simbolismo, algo que tú quisieras decir, un mensaje de alguna manera, un grito al cielo, acercarte al abismo y lanzar una plegaria? ¿Qué es lo que simboliza toda esa lucha, ese virus que al final, porque claro, estamos hablando de experimentos, estamos hablando de cuestiones bastante truculentas, bastante horribles, porque se han hecho, tú los conocerás, se han hecho durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, muchísimos experimentos que quizás, según algunas pensamientos, algunas ideas, algunas teorías, podían tener que ver con el desarrollo incluso del COVID, que fuera un virus realmente creado en un laboratorio. Entonces, claro, bajo esta premisa también nace de alguna manera tu novela. ¿Qué querías tú representar ahí? ¿La maldad humana? ¿La inconsciencia de lo que están haciendo a nuestras espaldas ciertos gobiernos o ciertos personajes o ciertos laboratorios? ¿Qué querías tú? ¿Querías Yo llevar lo que algo a cabo? quería plasmar es lo frágil que es la línea que diferencia el bien del mal y lo próximo que estamos a cruzar esa línea. Yo de verdad me gustaría que toda la gente o que lee mi novela eh, piense un momento en que lo único que necesitamos es pensar. Lo único que necesita el ser humano es detenerse y pensar un momento. Porque si dejamos que las cosas sigan transcurriendo como han transcurrido hasta ahora, antes o después, el COVID fue solamente un aviso de lo que puede llegar a ocurrir. Estamos dejando toda nuestra vida en manos de máquinas. Skynet es algo visionario, que entonces era una película, pero que hoy todas las defensas a nivel mundial están en manos de ordenadores. Todas. Y No solo la han cogido al tío que lo creó vivo, es decir, que no ha pasado tanto tiempo, porque cuando estamos hablando de algunos autores que dicen, bueno, era un visionario, George Orwell o Aldous Huxley, o yo qué sé, o Zamatiev, sí, dices, pues que es un visionario el tío, es que está ahí, ¿no? Pero claro, cuando ya lo coges vivo, que te ha hecho una película en 92 y lo estamos viendo nosotros, ¿no? exacto, es que es algo que está ahí. O sea, las cosas ya no van a pasar en cientos y cientos de años. No, las cosas van a pasar rápido. Desde que el virus empezó en 2020, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que las sillas están gobernando un 50% de nuestras vidas? ¿6 años? Uh -huh. Entonces esto va a ir muy rápido. Y yo intento en mi novela gritar a la gente y decirle, esperar, vamos a pensar las cosas, daros cuenta de lo que estamos haciendo y que que esta línea es muy, muy, muy frágil. Y esto simplemente es una novela, pero Skynet era una película. Entonces, sería conveniente detenernos un poco, que no cuesta nada, y decir, bueno, vamos a ver, mira, el primer creador de una IA en Estados Unidos fue llamado al Congreso y después de una serie de sesiones, él mismo dijo, en mi opinión, las IAs deberían de ser reguladas, porque son muy peligrosas. Y te hablo del primer creador de una IA en el mundo. O sea, si el que lo ha creado dice, oye, tener cuidado con esto, que esto es peligroso. Yo en mi novela lo que trato es eso, de decir, entretente, porque al final también es algo para entretenerte, la novela es mucha acción, romance, vamos, que también te divierte, ¿vale? Porque te entretiene. Pero si tú lees entre líneas el trasfondo de la novela, es decir, cuidado, que esto es una novela, pero que mañana puede ser una realidad, no con vampiros o licántropos,
bueno, no con vampiros licántropos porque son seres fantásticos, pero ojo, que vamos a ver también lo que somos capaces de crear, ¿vale? Claro. Y Estamos entonces hablando de decir, mutantes, estamos hablando de cualquier circunstancia, de gente enferma, que sería lo peor, como ha pasado en el COVID, gente que puede morir, etcétera, ¿no? Pero tú ahí encima, en el título, muy bien llevado, de manera muy inteligente, colocas una pregunta, lo que yo no sé es por qué. pues precisamente porque quiero transmitir si realmente esa esperanza es posible o no. Entonces te digo, vale, ¿tú crees que hay esperanza? Lee el libro, lee lo que hay detrás del libro y luego me dices, ¿hay esperanza? Te puedo decir que la segunda parte de la novela, el primer título es el mismo, exactamente igual. La segunda me lo guardo, pero la primera parte de la segunda parte de la novela es lo mismo, esperanza. Es igual, es decir, sigo preguntando, ¿la gente ya es consciente de lo que puede ocurrir o no? Hace muchos años, en la Guerra Fría, lo que pasa es que no recuerdo el nombre del experimento que llevaron a cabo en Estados Unidos. Tengo que buscarlo y te lo voy a mandar. Resulta que cogieron enfermos, bueno, pidieron voluntarios, y los voluntarios eran personas enfermas o y solamente le prometieron dos cosas. Una es que cuidarían a su familia y otra es que tendrían seguro médico privado. Sabes que en Estados Unidos el tener un seguro médico es prácticamente media vida, ¿vale? Y lo tendría él, la persona que se ofrecía, y toda su familia hasta que se muriera. Solamente le ofrecieron esas dos cosas. Y hubo cientos de personas, ¿no?, que se ofrecieron al experimento. El experimento acabó mal y todas esas personas murieron, ¿vale? No recuerdo el nombre del experimento ahora. Ya te lo enviaré. Pero si te fijas, volvemos a lo mismo. Personas enfermas que se ofrecen para poder ser curadas porque ya les da igual, ¿vale? Claro. Han perdido la esperanza, como tú bien dices, con la interrogación. Correcto. Entonces, ¿hay esa esperanza o no? Pues la verdad es que ya depende de nosotros, como siempre digo. Es decir, la gente que se ofreció, bueno, lo hizo porque tenía unos para salir de la cárcel y los otros para que su familia tuviera un seguro médico, ¿vale? Pero al final ellos no son los culpables son los que le ponen la vacuna o le hacen la prueba, el experimento, ¿no? Y hacia ellos es mi pregunta. ¿Hay esperanza o no la habrá? No, la pregunta también es, ¿habrá cambio con respecto a cómo vemos la vida, ¿no? Con respecto a cómo vemos el futuro? ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de Yo lo vista? veo complicado por lo que es la codicia y demás y el individualismo y que cada vez vamos abocados más a ese individualismo mayor. Y es lo que me hace a mí cada vez tener menos confianza en lo que es la especie humana y en quienes nos gobiernan, a fin de cuentas, porque hay cuestiones que están fuera de nuestras manos. Es decir, sí, ocurren cosas, está bien estar informado, pero es que ver el telediario hoy en día crea un desasosiego que al final tú terminas de comer y dices, y ahora me tengo que poner a trabajar, y ahora tengo que tal, y ahora tengo que cual, y al final dices, mira, apago la tele, estoy un poco, me entero de cosas por las redes sociales. Hay veces que me habla gente y me dice, oye, ¿no te has enterado de lo que ha pasado? Y digo, pues no, no me he enterado, porque es que no sigo los telediarios. Ahora me estoy enterando. ¿Ves cómo al final me iba a enterar? Sí. Y no me gusta lo que me estás contando. Entonces, claro, yo creo que está en cada uno, ¿no? La información, la desinformación y el todo al final. Y yo, pues, cada vez pues tengo de alguna manera, pues, esa inquietud a diario de decir, merece la pena todo esto, porque al final no está en mis manos, ni en la tuya. Está en manos de Sí. los que están arriba, ¿no? Al final, los que mandan son los que deciden, está claro. Lo que pasa es que nosotros quizás deberíamos de intentar empujar para que se den cuenta de lo mal que se están haciendo las cosas y de que entre todos podemos cambiar lo que tú has nombrado ahora del individualismo. Yo siempre que pienso en eso, recuerdo una frase de don Alfredo Di Stéfano, que dijo, nadie solo es tan bueno como todos juntos. Entonces, es algo a tener en consideración y al pensar, es decir, es que individualmente no vamos a conseguir nada. En mi novela es una de las cosas que también resalto, y es que la única forma de sobrevivir es luchar juntos, es pelear juntos, es tener la misma meta, el mismo sentido para vivir, porque de forma individual es muy difícil que puedas llegar mucho más lejos. Entonces, es otra forma también de intentar que la gente lo entienda, sobre todo los gobernantes, que yo sé que eso es misión imposible, ¿vale? Y
con un libro menos. Pero bueno, quizás si la gente lo entendiera, podría ser un punto de apoyo, ¿no? Para poder llegar más lejos y poder ayudar, porque al final no estamos ayudando a los gobernantes, nos estamos ayudando a nosotros, Sí, que claro, es somos los que que al sufrimos día a final, día. de alguna manera, es lo que estamos hablando, haciendo un paralelismo, pues bueno, tú hablabas antes de vampiros clásicos que necesitaban su rebaño, su pueblo, su gente a la cual estar alimentándose de ellos. Y aquí, pues, un poco lo mismo, ¿no? A veces, pues, hay que a veces dar un grito o intentar, pues, hacer ver que por el camino este no vamos bien. Es obvio, además, es algo que no lo dices tú, lo digo yo. Es que yo creo que a cualquiera que le preguntes, y lo más curioso y lo más interesante es que va a ser de cualquier país. Y si le Sí. preguntas a alguien de España, te va a decir lo mismo que si le preguntas a alguien de China. Va a Mm. ser igual. O sea, la opinión generalizada es que la raza, no digo ya el país, los gobernantes, las ideas políticas, no. La raza humana va por caminos peligrosos, muy peligrosos. Entonces, esto, Ujú. porque no lo vamos a Y, vivir nunca. y yo me pregunto ahora también, porque tu novela, los protagonistas son jóvenes, es decir, son Sí. gente joven. ¿Eso es una confianza que le das tú a la juventud a la hora de enfrentarse a ese mal que puede venir? Y es una manera de tú decir, está en vuestras manos, confiamos en vosotros, porque nosotros ya, tú y yo, bueno, a ver, de alguna manera podemos intentar dirigir, tenemos, pero no estamos para irnos nosotros con ellos a pelear, ¿no? No, nosotros somos más del back office. Sí, bueno, es una forma de que la juventud se dé cuenta de que si ellos quieren pueden cambiar las cosas. Ujú. Mi novela es un grupo de jóvenes sin ningún tipo de experiencia en combate ni en nada por el estilo. De hecho, iban a empezar la universidad cuando todo explota, ¿vale? Pero quiero intentar transmitir, hacer ver que los jóvenes, si realmente quieren, pueden cambiar las cosas. Estos jóvenes de mi novela, sin ningún tipo de experiencia, nada más que de ver películas, ¿vale? Tenían los conocimientos mínimos para saber lo que hacer, ¿vale? Entonces, yo digo, si ellos pueden enfrentarse a algo como, bueno, lógicamente la fantasía, pero si pueden enfrentarse a algo como unos vampiros o unos hombres lobos que los superan en número, por supuesto en fortaleza, en velocidad, bueno, que no son contrincantes para ellos. Si pueden vencerlos, porque nosotros o la gente joven que viene en las nuevas generaciones no va a ser capaz de romper con todo lo malo que hay ahora y ofrecer un nuevo mundo para las futuras generaciones? Es lo de, vamos a ver qué planeta se le queda a nuestros hijos. No, vamos a ver qué hijos se le quedan a nuestro planeta. O sea, es que es intentar romper con todo lo malo que tenemos, con todos los vicios acumulados en todas las décadas pasadas, y que esas nuevas generaciones sean capaces de romper con ello, ¿vale? Como en mi novela lo han conseguido, y no van a luchar con vampiros. Bueno, por lo menos no por el momento, ¿vale? Creo que les va a hacer más fácil. No, a veces es mejor luchar con vampiros. Bueno, Porque son también, criaturas que en principio no existen y no que y no a veces el humano es el peor villano, ¿no? pues sí, es que yo no sé quién es peor, ¿eh? Bueno, hay una de las partes de mi novela, sin que sirva de spoiler, ¿vale? Que llegan a un lugar y los protagonistas se encuentran a unas personas, ¿vale? Perdona, no unas personas, sino ciertas cajas con donde están las llaves del hotel y demás, y en ellas se encuentran restos humanos, ¿vale? Pero restos como de haber cogido a alguien, haberlo torturado, ¿no? Y una de las reflexiones que hace uno de los protagonistas es que no sabe quién es peor, si los engendros que los rodean o los seres humanos que han sido capaces de hacer eso. Ujú. Por eso llevas razón, que no se sabe quién es peor realmente, si los vampiros o los Sí. humanos. Eso se ve muy bien en la serie Walking Dead o en American Primeval, ¿no? Es decir, que es un mundo que al final estamos, porque muchas de estas historias se desarrollan prácticamente, son como un western, ¿no? Sí, Pero en un mundo futuro. Entonces, al final, ese tipo de películas, de series, e incluso La carretera de Cormac McCarthy. Es decir, ahí estamos magnífico. hablando de que estamos en un mundo devastado, posapocalíptico,
y vemos gente que al final forman sus comunidades y dice, madre mía, entonces ya se aparece el canibalismo, aparece una serie de historias que son bastante complejas de entender, pero que se da el caso. Sí, yo es que creo que te digo la verdad, yo, llegados a un punto fantástico en el cual la humanidad tuviera que enfrentarse a algo de esto, a mí me daría mucho miedo encontrarme con humanos más que con este tipo de seres, porque al final en The Walking Dead, por ejemplo, si tú te fijas, esa es una serie que, bueno, lógicamente los zombies es son el principal argumento de la serie, pero realmente no es lo más importante, ¿no? Lo más importante es la convivencia y cómo el ser humano es capaz de ir cambiando ante situaciones así. Tú miras el personaje de Rick cuando empieza la serie, a cómo evoluciona, no solo de su hijo, que eso sí es más obvio, no, pero de él, cómo va evolucionando, y cuando acaba la serie no tiene nada que ver con la Claro. persona que la empezó. Entonces, y eso, sinceramente te digo, me parece muy normal, ¿eh? Porque Sí. ya sabes que el ser humano cuando se enfrenta a retos, límites, es capaz de cualquier cosa, ¿vale? Sí, 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 Entonces, sí. Y no nos des la inmortalidad, porque como lleguemos a la inmortalidad, ya uff, verás lo que es la deshumanización a dónde puede llegar, porque es lo que completa. tenemos en los vampiros. Al final adquieres una conciencia totalmente diferente con la que cuando eras humano. Y un hecho de ser inmortal es dejar de ser humano prácticamente. Correcto, correcto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, yo es que creo que la inmortalidad sería al final el fin de la raza humana. Como raza sería el fin, porque entre nosotros mismos, siendo inmortales, nosotros mismos nos mataríamos. En Underworld, por ejemplo, como tienen una sociedad completamente perfecta y demás, y el hecho del poder hace que se maten unos a otros, ¿vale? Es decir, el acuerdo con Lucian, el intentar convertir a la gente, el hartarte de beber sangre de animal y destruir poblados enteros por el simple hecho de ser inmortal. Es decir, yo creo que eso sería completamente nuestro fin. Vamos, Uh -huh. totalmente seguro. Y sin ser vampiros, ¿eh? Sí. ¿Nace Esperanza como una trilogía ya en tu cabeza? ¿O terminaste de escribir el primer libro y pasaste al segundo porque ya No, empezaste? no. La tenía pensado desde el principio. Lo único que hice a mitad del libro fue cambiar el final. Eso lo Uh cambié en -huh. mitad del libro. Dije, no, voy a evolucionarlo hacia otro lado. Pero la trilogía ya estaba pensada desde el inicio. De hecho, tengo el título de las 3 novelas ya, inclusive antes de haberlas escrito, ¿vale? Sobre todo de la tercera, que ni siquiera la he empezado. Pero sí, ya tengo el título de todas y ya estaba en mi cabeza rondando algo así. Desde hace muchísimos años. Siempre es algo que he querido hacer y bueno, pues por unas cosas o por otras nunca se ha podido hasta ahora. Y entonces, pues sí, la verdad es también es una novela que está pensada, o está escrita, mejor dicho, con muchas fases cinematográficas. Es decir, con tintes que sobrepasan un poquito la parte literaria y no es he tenido un par de reseñas que me han dicho que parecía una película, que había momentos en que estaban leyendo la novela y se pensaban que estaban dentro de una película, que hasta, bueno, hubo una que me decía, que le decía a los personajes, correr, correr. Y es algo que la verdad es que me ha llenado de orgullo, porque también lo hice con ese pensamiento, ¿vale? Y entonces te das cuenta de que la novela no solamente es la lectura, sino que te hace que te sumerjas en algo como cuando estás viendo una película que te gusta mucho y dices, ostras, es que parece que estoy dentro de la película. Pues es algo parecido. También lo hice un poquito pensándola con tintes cinematográficos, porque quién sabe, quizás en un futuro pueda llegar hasta la gran pantalla, bueno, o hasta una plataforma. Sí, sí, yo también a veces me han dicho eso, ¿no? Es decir, que a veces pues soy muy visual. Lo cinematográfico parece que no guste lo literario, pero a mí me parece una cualidad interesantísima, ¿no? A mí me parece que es genial, porque al lector eres capaz de sumergirlo en la novela desde el punto de vista de un lector tradicional, pero también de un espectador de una película en el cine. O sea, son géneros diferentes, obviamente, pero yo creo que uno no está reñido con el otro. De hecho, si te fijas ahora, hace poco me estaba dando cuenta de que el 90% de las películas que vemos ahora están basadas en libros.
No existe esa creatividad nueva de los guiones que había antiguamente, de un Alien. Ya eso, bueno, de un Alien o de un Terminator, ¿vale? No existen. Ahora ya es basado en tal novela, basada en cual novela. Y no importa el género o no importa el país. Ahora, por ejemplo, hay muchas películas coreanas de terror que están basadas en novelas. Bueno, el mismo de Walking Dead estaba basado en los Sí, cómics. en un cómic, ¿sabes? Una novela gráfica, ¿no? Claro, entonces, si te fijas, dices, bueno, ¿es tan malo escribir desde el punto de vista de que el lector pueda involucrarse como un espectador? A mí me parece muy interesante, la verdad. Sí, 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 yo totalmente de acuerdo, pero también tenemos el hecho de que tú haces el podcast y la novela, o novela y podcast. Eso quisiera que me lo explicaras. ¿Qué empieza primero? ¿Qué fue el huevo o la gallina? Y después, sí, ¿qué es lo que te ha dado cada uno y por qué te sumergiste en el otro para poder tener algo que quizás no te diera la otra disciplina? Sí, yo creo que son complementos. En mi caso, por lo menos han sido complementos. La novela era mi sueño de toda la vida, escribir esa novela. Entonces fue lo primero que hice. Escribí la novela y luego me di cuenta de, bueno, estuve viendo algunas formas de promocionar la novela y una de las cosas que me aconsejaron era, que me aconsejó mi mujer, era hacer un podcast, ¿vale? Y dije, al principio era un poco reticente, tengo que reconocerlo, pero luego me sumergí en el podcast, empecé a hacerlo, me gustó y me di cuenta de que era un complemento, era algo que también, no te voy a decir que siempre haya querido hacerlo, ¿vale? Porque ni se me pasaba por la cabeza hacer un podcast, pero sí me han encantado siempre los temas de enigmas, misterios, terror, tipo Iker Jiménez, ¿vale? Entonces, siempre me han apasionado y dije, vale, pues he escrito la novela que era lo que más quería hacer, era un sueño. Y ahora quizás pueda también intentar explorar un poco el tema de los misterios y el terror a través del podcast y que sea un complemento. Es decir, no es ya un canal solamente para promocionar la novela, obviamente lo hago en el podcast, pero lo hago solamente al principio y al final, ¿vale? No introduzco publicidad sobre ella en mitad del podcast, porque creo que no es el, el destino de ese podcast. Yo creo que el destino del podcast es que la gente se entretenga con esos enigmas y esos misterios. Y esos momentos de terror, ¿vale? Y también que entiendan lo que hay detrás de todas esas historias. Por ejemplo, en el otro día en el que tú estuviste colaborando, que la gente entienda lo que había detrás de la historia de terror. La historia de terror está bien porque ha matado a su familia, pero lo que hay detrás es la maldad del ser humano. En el inicio del vampirismo, ¿te acuerdas? Que cuando hicimos también la colaboración con el podcast de Raiko, lo mismo. Está bien, sí, el pueblo había cogido y había clavado las estacas en un hombre, pero ¿qué había realmente detrás de eso? Es decir, el miedo, el terror de la gente cuando ve algo que no comprende, que luego la ciencia ha explicado perfectamente, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cosas quería transmitirlas. Y me parecen un buen complemento a la novela, porque dice, vale, la novela no sé, me ha dado mi sueño, pero esta parte me da algo que también he querido hacer durante mucho tiempo, ¿vale? Que es explicar ese tipo de cosas desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, no creo que uno sea un complemento del otro, si, como tal de que me falta una parte, sino un complemento como hacer algo que si bien no era mi sueño inicial, es algo que me apasiona. No, es como comunicador se te ve tan cómodo como en la literatura, pero una pregunta que venía dada, porque claro, a mí me pasó algo parecido, es decir, yo al principio me sentía un poquito reticente a hacer un podcast o a hacer entrevistas y demás, y después me lancé a la piscina y aquí estamos, ¿no? Pero la cuestión es, tú como experto en lo que es enigmas, misterios y este tipo de historias sobrenaturales, ¿qué es lo que crees tú que atrae tanto al ser humano de este tipo de cuestiones? Yo creo que es la curiosidad, o como tú decías el otro día, el morbo de saber lo que hay detrás. Y como te decía antes, el ser humano siempre busca explicaciones a todo. Entonces, cuando ve algo de este tipo, dice, pero ¿por qué ha sido? Pero ¿qué hay detrás? ¿Y va a pasar otra vez? ¿Y cómo fueron las muertes? Y esa curiosidad
junto a ese morbo y el querer entender todo a su alrededor, yo creo que hace que, bueno, y a mí mismo, y supongo que a ti también, que nos encanten este tipo de cosas. Tengo un amigo que me decía, hablaba el otro día de Verónica, de la película, ¿vale? Y yo le decía, no, pero que esto está basado en un hecho real. Sí, y me decía, sí, pero ¿y qué le pasó a la niña de verdad? ¿Y quién era la familia? ¿Y dónde vivían? Y dices, o sea, la película te interesa, pero a ti lo que te interesa realmente es todo el morbo que hay detrás de la película. El Exorcista, igual, le decía, no, pero que el Exorcista es lo mismo, que estabas sí, no, pues no lo sabía. Oye, ¿qué pasó? No, pues que estaba, no era una muchica, encima era un chico, y además que se murió, que no se curó. ¿Cómo que se murió? O sea, ese morbo va más allá de lo que intentamos enseñar en el primer momento. Yo creo que es eso, es el morbo que tú mencionabas el otro día, la curiosidad, el querer entender todo lo que hay detrás. Es que somos así y hay que reconocerlo. Y bueno, yo soy el primero que cuando ve algo de esto dice, oye, sí, pero ¿qué ha pasado después? O sea, y hay más casos como este. O sea, es un poquito, bueno, el yin y el yang, ¿no? El bien y el mal. Y bueno, tengo que reconocer que soy, en ese sentido, soy igual que el resto. Y por eso creo que le gusta a la gente este tipo de contenidos y que siempre vamos a tener éxito en ellos, tanto en el tuyo como en el mío, porque la gente nunca va a faltar. A ese puede faltar a, bueno, pues otras cosas, a una película de romance. Bueno, hay gente que le gustan, pero no se va a poner a ver un podcast de romances, ¿vale? Sin embargo, sí va a haber un podcast de, oye, ¿y por qué mataron a esa familia? Cierto. Y ya para acabar, me gustaría preguntarte con respecto a lo que sería las criaturas sobrenaturales. Es decir, tú eres una persona que has estudiado mucho sobre las criaturas sobrenaturales, vampiros, licántropos, entiendo que momias, vida después de la muerte tipo Frankenstein. Si tú tuvieras la oportunidad o tengas que elegir ya de dejar de ser humano y convertirte en alguna de esas criaturas, ¿cuál elegirías? Bueno, lo tengo muy claro, vampiro. Totalmente. No tendría... Es que el resto de elecciones, los hombres lobo, bueno, están bien, pero su fiereza va mucho más allá del ser humano. Si te fijas, el hombre lobo es algo que es una bestia, no tiene control sobre nada. Mientras que el vampiro no. El vampiro puede ser un vampiro, pero nunca pierde su inteligencia. Cuando hablaba Imagínate que de... tuviera conciencia un hombre lobo. ¿Lo cambiarías por un vampiro? No lo cambiaría porque en el momento en que el hombre lobo se convirtiera, por mucha conciencia que tuviera, ese instinto animal en algún momento lo cegaría. Mientras que el vampiro es mucho más sutil. Si te fijas, bueno, fíjate Drácula. O sea, lo que comentaba el otro día. Es decir, Drácula era un monstruo, porque de hecho era un monstruo que destruía todo a su alrededor, por sus bajos instintos también. Pero si te fijas en la inteligencia que tiene, en cómo planificar una mudanza desde los Cárpatos hasta Inglaterra, sin haber pisado nunca el país, sin hablar el idioma, cómo pensó todo de hacer traer a una persona que comprara las propiedades, tener diferentes abogados, diferentes inmobiliarias. Entonces, ¿cómo planificó todo eso? Eso denota una inteligencia fuera de lo habitual. Entonces, definitivamente, no zombies ni nada por el estilo. No momias. Nada. No, yo prefiero al vampiro. Es que el vampiro para mí es dentro del ser fantástico, es uno de los más grandes. Perfecto. Bueno. Y ya, esto sí que es verdad que es para finalizar, después de haber escrito tu primera obra, la segunda en camino, podcast, divulgaciones, colaboraciones, ¿qué consejo le darías tú a alguien más joven que se va a embarcar en todo este tipo de proyectos literarios, narrativos, que a ti te hayan servido y que de alguna manera podrían servirle a generaciones futuras? Yo le diría que no tenga prisa. Esto es una carrera no es una carrera de obstáculos, es una carrera de fondo, ¿vale? Entonces, la gente joven, bueno, y a mí también me ha pasado, quiere terminar de escribir lo más rápido posible, inmediatamente termina y quiere revisar lo que ha escrito, quiere corregir lo que ha escrito, luego quiere publicarlo de cualquier manera. No, espérate. Primero escribe con pasión.
porque si eres escritor es lo que más te va a distinguir del resto. Escribe, plasma todas tus ideas, dale 1000 vueltas, pero no tengas prisa por terminarlo, ¿vale? Una vez que lo termines, déjalo. No te vayas a revisarlo, a corregirlo. Olvídate de ese libro. Estate un par de semanas haciendo otras cosas, divirtiéndote, desconectando, y después vuelve con tranquilidad y lee el libro. La única forma de corregirlo correctamente es leyéndolo. Puedes utilizar las IAs, pero por experiencia te digo que no es buena idea, ¿vale? Para párrafos cortos y eso sí, pero para muchos no es una buena idea. Da igual que le pagues la IA, no lo va a hacer del todo bien. Entonces, tranquilo, léete el libro las veces que hagan falta, no importa. Cuanto más veces te lo leas, mejor corrección vas a hacer. Y por último, contrata a alguien externo. No te busques una editorial de autopublicación, porque te lo van a hacer, pero no merece la pena pagar esos precios por lo que te van a dar. Búscate a alguien por fuera, contrata a alguien que sea un entendido, a un crítico literario. Bueno, eso, perdona, eso es importante. Una vez que termines tu novela, aunque no esté corregida, mándala a un crítico literario, paga a ese crítico literario, pero que él, desde el punto de vista crítico, llamémoslo así, te diga, no si está bien escrita, no si va... No, si piensa que esa novela es buena, desde el punto de vista literario, ¿vale? Eso es lo primero, porque si no, va a ser un frustración tras frustración y no vas a terminar contento con lo que has hecho, ¿vale? Entonces, entérate de cuál es la calidad literaria de la novela y después continúa con los pasos y luego pues intenta también anunciarla en redes sociales, incluso antes de publicarla, no necesitas esperar para publicarla. Empieza a hacer envíos editoriales. Bueno, en España envíale todo el manuscrito, pero el manuscrito corregido. No le envíes el manuscrito sin corregir, ¿vale? Se fijan mucho en eso. Bueno, tú lo sabrás si tú has publicado varios libros. Entonces, ¿qué diría? Sí. Pero mi consejo es ese. Tranquilo, que esto es una carrera de fondo. Llegarás al final, pero no corras, que te vas a caer. Perfecto. Pues José María López Marzal. Seguidlo porque merece mucho la pena, tanto sus obras como su podcast y como, ya habéis visto cómo habla José María, que habla y te enfoca. Entonces, hacerle caso también a sus consejos porque lo que ha dicho es muy sabio y viene ya de una persona ya con bastante recorrido. Y José María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por dejarme colaborar contigo y por colaborar conmigo. Al contrario, muchas gracias a ti, Leo, porque la verdad es que es un placer estar en esta entrevista. Te diré que es la entrevista más larga que me han hecho hasta ahora y ha sido un placer hablar contigo, no solo de la novela, sino del resto de temas. Y por supuesto, espero que sigamos colaborando. Bueno, tenemos varias colaboraciones en ciernes, ¿vale? Tanto con Raiko como con el otro, con mi podcast. Y es un placer hablar contigo siempre y en cualquier circunstancia. Y que sepáis que Leo no lo dice, pero es un soberbio escritor, aparte de una persona magnífica. Nada, aquí desde la humildad que José María me ha puesto en un pedestal. Muchísimas gracias, José María. Ya sabes que por aquí no hay prisa y que aquí tienes tu casa y que cuando ya estemos con la secuela o la segunda parte de Esperanza, te vienes por aquí, hablamos, charlamos, al igual que podremos hablar de muchísimas más cosas porque hoy hemos abierto un melón. Podríamos hablar de otro día de novelas sobrenaturales y historias sobrenaturales dentro del cine, la literatura y demás, y te vienes y charlamos una horita, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Será un placer. A cuidarse, José María. Hasta luego. Venga, gracias.